la venia de la Presidencia, señorías, el Gobierno nos presenta para su convalidación un nuevo Real Decreto Ley y ya van más de 140 en 5 años, y eso que el señor presidente del Gobierno criticaba a presidentes anteriores, decía él, por el abuso de la utilización de esta figura. Pues bien, ya ha batido todos los récords. Ya es el presidente en la historia democrática de España que más reales decretos leyes ha aprobado. Y, bueno, pues podíamos darles ya a este Gobierno el título de los reyes, no del rock and roll, sino de los reyes de los decretos ley. Miren, este Real Decreto Ley modifica numerosas normas, justifica las razones de extrema y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, en que se adoptan medidas que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que, de no ser aprobadas, pues se perdería el abono, hablan aquí de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Y decía hace unos momentos el señor ministro en su presentación que todas y cada una de las medidas, decía él, todas y cada una de las medidas que se recogen en estos reales decretos ley afectan a millones de españoles. Pues bien, en concreto hay medidas que afectan a muy poquitos. En la parte final de este Real Decreto Ley se vuelven a colar cosas, como acostumbra este Gobierno en todos los reales decretos leyes, que nada tienen que ver con la exposición de motivos, que nada tienen que ver con estas medidas del Plan de Recuperación y Resiliencia y que nada tienen que ver con la justificación de las razones de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia, como dije antes, el artículo 86 de la Constitución. Así, en la disposición adicional segunda, se vuelve a introducir la cuestión de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional de las provincias vascas, sometiendo su regulación a la normativa autonómica. Esta cuestión ya se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. Y, en consecuencia, nos volvemos a reiterar en nuestra oposición frontal a esta disposición, que, como pueden comprobar, no afecta a millones de españoles, afecta a un colectivo muy concreto y provoca una desigualdad y un desequilibrio en el resto de territorios regionales de nuestro Estado español. En línea con el punto anterior, se añade una disposición adicional cuya finalidad es invocar los derechos históricos de Cataluña y su posición singular en materia de sistema institucional, y sujeta a la aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local en su conjunto al respeto, en todo caso, de esa posición singular. No nos cabe ninguna duda que es una cesión a los separatistas catalanes y que la singularidad reclamada y lo que hay detrás de este cambio tampoco puede ser apoyado ni aceptado por nuestro grupo parlamentario. Igualmente, en estas disposiciones adicionales se modifica la Ley de Bases de Régimen Local, reduciendo el número de habitantes exigidos para que una localidad pueda constituirse en un municipio independiente. En concreto, se rebaja a que al menos tenga 4.000 habitantes, para dar así contentar a los nacionalistas vascos que han aplicado ya esta norma para la constitución del municipio vizcaíno de Usansolo. Es decir, el Gobierno ha aprovechado la aprobación del Real Decreto Ley para contentar a los nacionalistas y a los separatistas. Además, en la redacción del Real Decreto Ley se utiliza el lenguaje no sexista, bueno, ahora se llama lenguaje inclusivo. Utilizan el desdoblamiento innecesario que estorba, molesta y dificulta la comprensión e incomoda la lectura. Y como siempre que hacen esto, pues meten la pata. Se utilizan expresiones como juez y jueza, letrado y letrada, procurador y procuradora, ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas, pero luego, por ejemplo, en el artículo 10, al regular los servicios en las sedes judiciales electrónicas, se indican que tendrán obligatoriamente un ejemplar de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. ¿Y los derechos de las ciudadanas ante la justicia? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Pero claro,
a mí me entra la duda de si esto es un error o está hecho a conciencia, porque dentro de estos mantras neofeministas de izquierda radical que asume este Gobierno, igual es que están pensando que las mujeres no precisan de una Carta de Derechos porque están por encima de todo esto. Claro, yo como desconozco hasta dónde llega esa ideología tan extrema, pues puede ser que digan, mire, la Carta delimita los derechos de los varones ante la justicia, pero las mujeres no tienen que tener delimitado por una Carta sus derechos ante la justicia. Por tanto, puede ser que no sea un error y que esté hecho a conciencia. También llama la atención la nueva redacción que se da al artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su punto 1 habla de procurador y procuradora y en su punto 2 habla solo de procurador. Nos vuelve a entrar la duda de si es un error o es que el punto 2 no quiere aplicarse cuando se trata de procuradoras. O el 18 de la jurisdicción social, donde, dándole nueva redacción, insisto, pues habla de abogado, procurador, graduado social, pero en la misma párrafo habla de letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y podíamos así seguir mencionando muchísimos artículos más. Mire, voy a concluir porque se me termina el tiempo. Una vez más, el Gobierno Frankenstein utiliza la figura del Real Decreto Ley para intentar colocar una serie de disposiciones que nada tienen que ver con las razones de extraordinaria y urgente necesidad que pudieran justificar esta figura excepcional a la que, como ya he dicho, hace referencia el artículo 86 de la Constitución. Aunque a estas alturas todos somos conscientes de que a Sánchez le da igual la posible inconstitucionalidad de sus actuaciones, sus decisiones y sus propuestas. Nada más y muchas gracias.